Les damos la cordial bienvenida a este discipulado en victoria, que el Espíritu del Señor nos guíe. Padre, te pedimos, Señor, por este discipulado, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre, nos enseñe, que seas tú hablando, Señor, para que seamos ministrados, edificados, consolados, edificados, Señor, en tu palabra. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, para saber las cosas que debemos realizar en este tiempo. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Aviva tu obra, Señor, en nosotros, Señor. Nosotros disponemos el corazón, nuestras mentes y todo lo que somos para que tu Espíritu Santo sea el Señor y el que gobierne la iglesia en estos tiempos, Señor, que sea la que gobierne y la que intercede, la que comencemos, Señor, a través del Espíritu, Señor, a establecer el reino de los cielos, Señor. Porque los violentos arrebatan el reino de los cielos, Señor. Y como dice tu palabra, sufre violencia, Señor, el reino. Pero aquí estamos nosotros, Señor, entendidos, Señor, en los tiempos, Señor, para establecer tu palabra. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. 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 Bueno, usted sabe que la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La única institución, la única, por decirlo así, porque en realidad la iglesia no es una institución, la iglesia es un cuerpo. Pero para que nosotros podamos entender el tiempo que estamos viviendo, lo único que impide que la sociedad en general se corrompa es la iglesia. Lo único que impide que esta sociedad cada día vaya degradándose más y corrompiéndose más es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene un rol muy preponderante hoy en día. Siempre lo ha tenido, pero mayor en este día. En varias etapas de la iglesia han habido gente que han traído renovación, han traído frescura de la palabra, como Martín Lutero, Juan Calvino, todas estas personas que tuvieron un destello de luz y trajeron una transformación a nivel mundial, porque usted sabe que la Reforma sacó del analfabetismo a mucha gente, porque antiguamente la gente no sabía leer. Y cuando se imprimió la Biblia, la gente en Alemania, en el Pentecost, la gente empezó a leer, entonces se disparó el nivel de alfabetismo, o sea, mucha gente empezó a leer. Y usted sabe que cuando una persona lee, una persona empieza a desarrollar la mente acuiciosa, se empieza a desarrollar la materia gris. Por eso es que es tan bueno que usted lea la Biblia primero que nada, el libro que nunca tiene que dejar leer la Biblia, pero también lea otros libros que van a aportar a una mente abierta. Porque el cristiano tiene que leer mucho, tiene que interesarse mucho para saber los tiempos que está viviendo. Si nosotros queremos saber por qué está pasando esto, tenemos que leer, informarnos. Entonces, la Reforma trajo, una de las cosas que se destacó bastante fue libertad de opinión, sacarse la tiranía religiosa que había en ese tiempo, porque obviamente el que dictaba todas las leyes era la Iglesia Católica y imponía las cosas. Sacó la corrupción a la luz, porque había mucha corrupción en la Iglesia Católica, porque ellos vendían las bulas, o sea, mientras usted más pagaba, su alma era sacada del purgatorio. Entonces ahí se dejaba de lado el sacrificio de Cristo. Entonces vino la luz a través de Martín Lutero, las 95 tesis. Ahora, Martín Lutero nunca pensó que esto iba a ser que iba a afectar más allá de todas de su pequeño pueblo alemán. Trajo renovación, trajo entendimiento, trajo una nueva concepción del mundo, trajo una nueva concepción de la ley. Entonces, vemos lo positivo que lo que vino la reforma. Hubieron puntos también muy negativos en la reforma, pero vamos a hablar de lo positivo hoy día. Entonces, la iglesia siempre ha tenido un rol preponderante, siempre. En todo momento la iglesia es el lugar donde, dice la Biblia, busca acá en Isaías, amor, vamos a dar un poquito de fundamento, Isaías 61. Isaías 61. No, Isaías 60. Levántate. Sí, este es un texto que casi todos lo sabemos, pero es bueno repetirlo para que Dios nos dé más luz. Levántate y resplandece. Este es un mandato. Levántate, ¿y qué cosa? Resplandece. Dice, que llega
que llega tu luz y la gloria de Jehová amanece sobre ti. Este es un texto que aproximadamente tiene casi 2700 años, más o menos. Imagínense, 2700 años este texto, pero sigue siendo tan vigente como que se hubiese escrito ayer. Dice, levántate y resplandece. Esa es la acción. ¿Algo alguien? ¿Aló? Sí. Ya. Esa es la acción. Sí, que me saca un poquito. Esta es la acción de la iglesia. La ordenanza de la iglesia en general es ser luz. Es ser luz. Quiero que usted entienda esto, porque esto es un mensaje para este tiempo. El mensaje para la iglesia es ser luz. Y la luz tiene que alumbrar. ¿Y dónde tiene que alumbrar? ¿Dónde usted piensa que tiene que alumbrar la luz? Donde hay oscuridad. ¿Dónde hay oscuridad? ¿Dentro de la iglesia? ¿Dentro de las congregaciones? ¿O fuera? Afuera. ¿Cierto? Porque nosotros que somos cristianos estamos en luz, pero el mundo está en luz. En tinieblas. En tiniebla, perdón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir hacia afuera, a los lugares donde realmente hay tiniebla. Si nosotros nos vamos a lugares donde está la tiniebla, la gente no va a ver la luz y no se va a convertir. Pero más que manifestar luz, también tenemos que manifestar un tipo de pensamiento, de acción. Esto es lo que trajo la reforma. La reforma trajo una transformación de la manera de ver las cosas. Eso se llama cosmovisión, cómo yo percibo la vida, cómo yo percibo la ciencia, cómo yo percibo las cosas. Usted sabe que gran porcentaje de los premios Nobel han venido de la ala protestante. Un gran porcentaje vino después de la reforma. Mucha gente después de la reforma empezó a pensar de una manera diferente la ciencia y trajo renovación al pensamiento. Por eso es importante que usted lea libros de pensadores cristianos, legisladores cristianos, porque ese es el pensamiento. Y la nación donde nosotros vemos eso fue Estados Unidos. Estados Unidos fue formado por preceptos bíblicos. Por eso es que en Estados Unidos, todos quieren ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay libertad, ¿me entiende? Y hay una carta que sostiene esa libertad. Y la Constitución americana está basada, la libertad del ser humano viene de Dios. En la Constitución americana dice que la libertad del hombre viene de Dios, es directamente de Dios, no procede de ningún gobierno, de ningún ser humano. Y eso le da una profundidad tremenda a una nación, porque si la libertad está sujeta a una ideología, a un pensamiento, esa libertad puede ser manipulada, puede ser restringida. Pero como la Constitución de Estados Unidos dice que la libertad del hombre es Dios el que da la libertad al hombre, entonces es una autoridad mayor. Entonces eso le da libertad. Mira, la libertad mayor de poner a Dios le da la libertad a las otras libertades. Cuando yo violo la libertad mayor, todas las libertades son restringidas, todas. Porque la libertad mayor es Dios, Dios al que nos da la libertad. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Dios no es un Dios que ejerce un dominio fuerte sobre nosotros. Él nunca violenta nuestra libertad. Y esto tiene que usted pensarlo. Dios nunca violenta mi libertad. Él me creó con la libertad. Él me formó con pensamiento, con idea libre. O sea, Dios me creó para que yo libremente optara. Entonces, cualquier ley, cualquier constitución que atente contra la libertad de pensamiento, de acción, va directamente contra la ley que Dios puso en nuestra mente, la libertad de conciencia. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y los nazis eran juzgados, los nazis argumentaron, nosotros obedecíamos orden del Führer. Nosotros no tenemos responsabilidad porque nosotros nos obedecíamos la ley del Führer. Y le dijeron, ¿y ustedes por qué leyes nos van a juzgar a nosotros? Entonces ahí todos se miraban y no hallaban cómo rebatir ese argumento, porque usted sabe que hay que argumentar. Y una persona, no sé si era cristiano, dijo, por la ley de la conciencia. Todos nosotros, todos,
tenemos una ley de la conciencia. Busquen Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Para que usted pueda entender, cualquier persona no le puede imponer a usted los pensamientos. No hay nadie que usted la pueda manipular. Romanos 2. Al tiro le digo amor. Romanos capítulo 2, versos, a ver, 14, 15. Los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que ordena la ley, aún sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Demuestra que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley, y su conciencia les sirve de testigo. Sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo, tienen remordimientos, y cuando hacen el bien, saben que hacen el bien y no se sienten culpables. O sea, Dios puso una conciencia en cada uno de nosotros. Yo voy a leer esta versión, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, una ley que los rija, dice, hacen por naturaleza cosas de la ley, no está hablando de una ley política, una ley de un gobierno, está hablando de la ley divina, la ley que está en la palabra, dice, no teniendo ley, sino son ley para sí mismos, los cuales muestran las obras de la ley escritas en sus corazones. Dios puso la ley en el ser humano, puso su ley, dice, dando testimonio juntamente su conciencia, acusándoles o defendiendo su razonamiento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo libertad de elección, tengo libertad de pensamiento, tengo libertad de hablar, tengo libertad de expresión. Y cualquier mecanismo externo que me prive de hablar o pensar diferente, nunca va a venir de parte de Dios. Cualquier restricción que usted le ponga, es lo que le pasó a los Hechos de los Apóstoles. Busca acá en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Este no es el tema, pero por ahí yo creo que vamos. Hechos 5. Esta es la introducción. Esta es la introducción. Hechos 5. Sí. Acá dice, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Si alguien me lo encuentra antes que yo. El 29, pastor, versículo 29. Ya. Ah, sí, dice. Pero más arriba. Dice, en el verso 28. Les advertimos que dejaran de enseñar acerca de ese hombre. Pero claro, siguen en la misma y han llenado Jerusalén de sus enseñanzas. Ustedes están tratando de echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Pero Pedro y los otros apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los seres humanos. Ahí los religiosos de ese tiempo le estaban prohibiendo hablar de parte de Dios. Esto se llama robar la libertad de conciencia, de opinión. Entonces, cualquier ley que me robe a mí la libertad de conciencia, de opinión, es una manera de oprimir o menoscabar la libertad que Dios me dio. No me la otorgó el gobierno, ni ningún partido político, ni ninguna religión, ni ninguna congregación. La libertad que yo tengo de moverme me la dio Dios, porque Dios hizo al hombre libre. Dios hizo al hombre libre. Y Él no va a quebrantar esa ley, porque Dios lo creó así. Entonces, cuando estas leyes son transgredidas al hombre, lo llevan a la servidumbre. Y obviamente que los tiempos que estamos viviendo hoy en día, como iglesia, tenemos que ser luz. Y tenemos que estar dispuestos, como dice ahí, después ellos fueron detenidos antes, creo parece, de que nos digan, usted no puede decir esto, usted no puede hablar estas cosas, usted va a ofender a ciertas personas, esto no es bueno, esto no es sano, ¿me entiende? Porque el diablo no quiere que la iglesia en general hable, porque les voy a repetir, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Busque ese versículo, amor. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y la verdad tiene que expresarse, tiene que decirse, tiene que manifestarse. La verdad no es para dejarla callada.
No es para decir, yo sé la verdad y me quedo callado, porque la verdad nos hace libres. La verdad, cuando nosotros salimos de la ignorancia, porque muchas cosas que nosotros no han pasado en nuestra vida, ¿sabes por qué hemos llegado a situaciones tan complejas en nuestra vida? Porque hemos sido ignorantes a la palabra. La ignorancia conlleva consecuencias. Y más aún si yo ignoro la palabra. Más aún si yo ignoro lo que está pasando a mi alrededor. Por eso es que el cristiano tiene que estar consciente de lo que está viviendo. Busque ese versículo. Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, ¿cuál es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Recuerde que en los postreros tiempos ese va a ser el engaño de Satanás, que dice que el anticristo se va a querer sentar en la casa de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. Entonces ahí tenemos que tener ojo, amados, por los espíritus de engañadores en estos tiempos. Usted tiene que estar bien entrenado en la palabra. Usted tiene que conocer la palabra de verdad. Usted tiene que escudriñarla y no dejarse engañar por las artimañas del error. Entonces nosotros nos tenemos que ser, mire, una de las cosas que tenemos que nosotros salir es de la ignorancia. Primeramente la ignorancia bíblica. Tenemos que saber la Biblia, tenemos que saber doctrina, tenemos que saber qué es lo que Dios nos quiso dar, que nos quiso heredar, un montón de situaciones, porque también dentro de la iglesia, y esto siempre ha pasado, no es de ahora, hay gente que va a tratar de torcer la palabra, va a tratar de manipularte, ¿me entiendes? Esto no es nuevo, no es que un día hay gente que se aprovecha y manipula, no, esto siempre ha pasado. Busca acá en Hechos capítulo 20. Hechos 20. Sí. Hechos Ya. 20, ¿cuánto? Hechos 20, 29 y 30. Hechos 20, 29, 30. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, ¿qué dice? Velad. ¿Cuál es la condición de la iglesia en estos tiempos? Más que nunca es velar. Acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo. ¿Cuál es el encomiendo que se le hizo Pablo a la iglesia? A Dios primeramente y a la palabra de su gracia. A Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo más importante, amados? Que fuimos encomendados a Dios y al poder de su gracia. No es nuevo que en la iglesia haya gente que quiera aprovecharse de la gracia. Esto no es nuevo, esto siempre ha existido, porque el hombre sigue siendo el mismo hombre. Pecó Adán y de ahí todos, chino, europeo, egipcio, griego, tienen la misma característica, pecado. La corrupción está en los genes, ¿me entiendes? Solamente Dios nos libra de eso. Solamente Dios nos libra de una condenación eterna. Solamente Cristo. Aquí nadie te va a salvar más que Dios, a través de su Hijo. Porque la condición del ser humano es una condición de condenación eterna, porque nosotros repetimos lo malo siempre. Cuando teníamos a Cristo cometíamos errores, no teníamos la capacidad de salir de ese hoyo donde yo mismo me metía. Entonces, dice acá, porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonarán el rebaño, y de entre vosotros, dice, de vosotros mismos, se levantarán hombres que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras de sí. O sea que cualquier enseñanza, doctrina, que me lleve a una manipulación o me robe la libertad, nunca Dios nos va a quitar nuestra libertad, hermano. Aun cuando eso
me conlleva a tomar malas decisiones. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos un rol que hacer, de alumbrar y ser luz, de alumbrar y ser luz. Y como iglesia, como lo que estamos viviendo hoy día, y si usted se está informando, no por los medios de comunicación tradicionales, porque lamentablemente hay mucha desinformación o tergiversación. Si usted busca realmente canales fidedignos, donde realmente usted está viendo realmente lo que está pasando, porque hoy día hay una cortina de humo. La cortina de humo es algo que usted no puede ver, porque están haciendo cosas a espaldas a la nación y muchas otras cosas más, pero no me quiero tener ahí. Entonces, la iglesia es la única entidad donde el enemigo choca, donde él no puede hacer, donde él no puede seguir. La iglesia para todas las cosas. Cuando la iglesia está sintonizada con el cielo. Busque Isaías 60, amor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es tan importante ser luz en este tiempo? Porque la Biblia dice que Tinieblas cubrirán la tierra. aparte de eso, amor. Dice, habitantes de Jerusalén, ustedes están llenos de esplendor porque la gloria de Dios brilla sobre ustedes. En el verso 3 dice, los gentiles acudirán a tu luz. ¿A dónde vienen los gentiles? A los ocultistas, a los satanistas, a los políticos, a los religiosos. ¿A dónde van los gentiles? Los gentiles van a ir a la luz. A la luz. A la luz. Dice, los gentiles acudirán a tu luz y los reyes a tu naciente resplandor. La iglesia tiene el rol de alumbrar, de ser luz en las tinieblas. Ahora, ¿de qué manera soy luz? ¿Cómo yo hago la luz? Bueno, para que haya luz, tiene que alumbrar las tinieblas y las tinieblas tienen que ser manifestadas. Tienen que ser manifestadas. Busquemos acá en Efesios capítulo 5. Vamos a ver cómo Dios está obrando hoy día a la de la luz. Efesios 5, 8. Porque en un tiempo erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad, porque esto es importante, esto es lo que la iglesia tiene que hacer, tiene que andar, no es un concepto. El problema de nosotros es que tenemos el concepto, pero no tenemos la práctica del concepto. Es cuando la Biblia dice, el que oye, sino el que hace es hacedor de la ley. Y a nosotros nos falta hacer la ley, practicar la ley. Por eso dice acá, andad como hijos de luz, dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia. Porque esto es importante, hermano. Usted tiene que andar en justicia, usted tiene que hablar en justicia y usted tiene que hablar la verdad. Le guste a quien le guste, le agrade a quien le agrade, porque una de las cosas es que cuando nosotros empezamos a hablar la verdad, a mucha gente le incomoda hablar la verdad. Mire, ¿cómo sabe usted cuando una persona no está bien? Cuando una persona huye de las cosas, se oculta como Job, se va lejos. ¿Me entiende? Porque una persona que realmente quiere vivir en la verdad, se va a exponer, va a decir, va a ir a la luz. ¿Me entiende usted? Porque ¿cuál es la característica de una persona que no está en luz? Que se oculta, se va, no se conecta, diga, ¿me entiende usted? Se retribuye, se esconde. Entonces dice que justicia y verdad, dice, poniendo a prueba que es lo que agrada al Señor, poniendo a prueba lo que agrada al Señor. Verso 11. No participando de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien reprendiéndolas. Verso 12. Porque vergonzoso es aún hablar las cosas que hacen en secreto. Y hoy día muchas cosas se están haciendo, ¿qué cosa? En secreto, a espalda de la gente. Muchas cosas están por debajo.
En todos los gobiernos y en todos los lugares hay cosas corruptas. No hay país que no sea corrupto. La corrupción va porque el ser humano es corrupto por esencia. Dice, engañoso es el corazón, más, dice, engañoso y perverso y torcido, más que todas las cosas. Entonces dice aquí, verso 13, pero todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto, porque todo es manifestado por la luz. La luz alumbra las tinieblas. Entonces, como iglesia, tenemos una responsabilidad mayor que es alumbrar. ¿Alumbrar a quién? A los gentiles. ¿De qué manera? Bueno, a través de la enseñanza, pero también de la exposición de ciertas cosas. Hablar la verdad de lo que está pasando. ¿Me entiende? No maquillar la verdad. Y hermano, cuando usted empieza a hablar las cosas, hablar la verdad, de acuerdo a la Biblia, hablar las cosas que no están bien, usted va a ser perseguido. Usted va a ser aislado. Usted va a ser criticado. Usted va a ser menoscabado. Mire lo que dice acá en Mateo capítulo 5. Mateo dice, Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por qué causa? Por la justicia. justicia, por la justicia. Ojo con eso. No la justicia del hombre, sino la justicia de Dios. No la justicia del hombre, porque usted sabe que las leyes humanas se pueden interpretar, hay una interpretación de la ley, se pueden maquillar, y usted sabe que la gente que hace las leyes también tiene ciertas tendencias, cierto tipo de pensamiento, entonces algunas cosas las cambia, las maquilla. Yo estoy hablando de la justicia, la verdad, cuando nosotros hablamos de lo que es verdadero, lo que está realmente pasando, lo que realmente está pasando a nuestro alrededor, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los que practican o los que son perseguidos por causa de la justicia. Siempre cuando la iglesia en los años pasados en la historia ha hablado, ha llevado a la iglesia a ser perseguida. Siempre. Siempre la iglesia, y yo le invito a usted que estudie historia de la iglesia. Un día usted puede meterse a internet y ver la historia que siempre la iglesia ha sido perseguida porque la iglesia es la única entidad que habla la verdad. La iglesia, nosotros, usted y yo, somos llamados a hablar la verdad, a hablar la luz. Y por eso vamos a ser perseguidos. Entonces, hermano, no pensemos que cuando usted habla la verdad, la gente va a decir, oh, tenías razón, no me había dado cuenta. No, te van a atacar, te van a decir cosas, te van a menospreciar, te van a decir fanático, te van a decir que estás loca, no es así, no quiero escuchar. Esa es la reacción normal que provoca la verdad. Es cuando usted le dice a una persona, oye, si tu esposo está con un amante y yo tengo evidencia, y la mujer dice, no es así, no quiere saber. ¿Entiende usted o no? Porque nos gusta el engaño, hermano, nos gusta estar en esa oscuridad a la gente, le gusta que no le digan las cosas. Por eso, hermano, Cristo, cuando vino a esta tierra, hermano, Él nos vino a decir, ustedes, si no se arrepienten, van a morir igual que estas personas acá. ¿Me entiende? Cristo fue severo, porque Él sabía que la condición del hombre tiene que ser remecida. Nosotros tenemos que tener conciencia de que hemos pecado, porque realmente cuando nos tomamos conciencia de que hemos pecado, recién podemos volvernos a Dios, recién podemos arrepentirnos y podemos ser hechos hijos de Dios. Si no hay arrepentimiento, una persona simplemente cambió de religión, de ser católico pasó a ser evangélico, de ser animista pasó a ser evangélico, de ser practicante del censo culto pasó a ser evangélico. No hubo una transformación interna. La verdad, aunque sea dolorosa, te hace libre, aunque te cueste, aunque remezca de repente tu firma más íntima, pero te hace libre. Y hermano, usted tiene que aspirar a ser libre de toda circunstancia, de todo pensamiento que a usted la ha llevado cautiva por tantos años. Porque el problema está, hermano, es aquí.
Aquí donde nosotros estamos masticando las mentiras a veces del diablo que se te dicen, que se te hablan, que te dijo la vecina, que dijo otra persona, y no masticamos la verdad de Dios. No creemos la verdad de Dios. Entonces tenemos, hermanos, que vivir en la libertad y que nadie te robe esa libertad. Porque Dios te hizo libre. Nos hizo libre de todo tipo de cosas, hermanos. Y hoy día la libertad, hermanos, está siendo cuestionada a nivel mundial. Hoy día quieren imponer cosas y violentar nuestra libertad de decisión, de hablar, de decir cosas. Y eso está viniendo, hermano. Entonces tú tienes que valorar su libertad de expresión, de hablar la verdad, con respeto, con mesura, no es para atacar, pero hablar la verdad. Con bondad, justicia y verdad. ¿Me entiendes? Tenemos que hablar la verdad. Así como un día Martín Lutero vio el abuso de la Iglesia Católica y él puso las 95 tesis en la Iglesia de Gutre en el año 1517 y 15 parece, y a costa de eso, de su versión, lo quisieron matar varias veces. Pero eso trajo libertad al mundo, trajo renovación de varias cosas. Busque usted en internet los beneficios de la reforma, y hay una infinidad de beneficios, hermano. O sea, si Martín Lutero se hubiese quedado calladito así, el mundo hubiese seguido en tiniebla, hermano. Pero Martín Lutero, como estudiaba la Biblia, él leía la Biblia y veía lo que pasaba, decía, esto no cuadra. La Biblia me dice una cosa y la iglesia hace otra. Y él tuvo que anteponerse frente a la Iglesia Católica, y en ese tiempo la Iglesia Católica tenía poder y autoridad, no sé si lo tiene ahora, sobre el gobierno, sobre reyes y príncipes. O sea, Martín Lutero se fue contra Goliat. Martín Lutero. Se paró frente a un gigante y declaró la verdad de la palabra, y le costó que los comulgaran, que lo buscaran para matarlo. Bueno, y se cumple la palabra. Bienaventurados los que practican la justicia, porque serán perseguidos. Y la iglesia, hermano, en este tiempo, por decir la verdad, ¿cómo tiene que ser perseguido y excluido? ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para que la gente nos señale? ¿Estamos preparados de repente para que salgan leyes y irnos en contra de la ley establecida por el hombre, no por Dios? Porque usted sabe que hay una ley mayor, que es la ley de Dios. Dios, su palabra y la conciencia. Esas tres leyes son inmutables. Nadie te puede robar esas leyes. Y el diablo siempre ha querido, a través de pensamientos, filosofía o cualquier cosa, robar nuestra libertad. No perdamos nuestra libertad, hermano, de hablar las cosas como son, con respeto, con mesura. Tengamos esa libertad. Bueno, esta es una pequeña introducción al tema. Este no era el tema, pero quiero que usted entienda, hermano, que estamos viviendo tiempos difíciles, donde la iglesia va a tener que tomar un rol preponderante. Primero orando, hermano. Ayunando, orando. Primero orando, buscando a Dios, hermano, en esto. Tenemos que buscar a Dios. Si Dios te pide un ayuno, hazlo. El ayuno no es tampoco para torcer la mano a Dios. El ayuno es cuando yo me aparto, porque yo quiero que Dios me diga qué tengo que hacer hoy. ¿Cuál es mi responsabilidad en lo que se está pasando en mi casa, en mi familia, en mi país? Si usted no se ha dado cuenta, alrededor del mundo hay movimientos demoníacos muy fuertes, donde hay un poder, donde hay una pugna entre la luz y las tinieblas. Y esto está a nivel mundial. Esto se ha acrecentado. ¿Sabe por qué? Porque el diablo le queda poco tiempo. Entonces, con mayor razón, el diablo está acelerando todo. Entonces, como iglesia somos la luz. Ahora, lo que tenemos que pedir, hermanos, en este tiempo es que venga una visitación de parte de Dios. Hoy día como iglesia estamos carentes de ese poder, estamos carentes de esa influencia. Hoy día necesitamos un avivamiento, y ahí yo voy a punto esta enseñanza. Necesitamos urgentemente una intervención divina en esta nación. Urgentemente, hermanos, si yo le digo sinceramente, si nosotros no nos ponemos los pantalones, si nosotros no tenemos que hacer, no nos lamentemos después. No nos lamentemos después, porque después
como dice, no se puede llorar sobre la leche derramada, y se derramó. Este es el momento donde nosotros como iglesia podemos parar todo esto, si nos unimos a los planes de Dios, a lo que el diablo quiere hacer sobre esta nación. ¿A dónde quiere llevar el diablo a esta nación? A que sea una nación que se abran puertas donde se sea legalizar el aborto y un montón de cosas más. ¿A dónde quiere? ¿Cuál es su concepción de Chile? ¿Qué es lo que usted quiere para Chile? ¿Una nación entregada a prácticas que van en contra de la palabra o quiere una nación enfocada a lo que Dios dice la palabra? ¿Qué es lo que usted espera de Chile? No hablo acá, saquemos el pensamiento del hombre, porque esto es una influencia espiritual. Chile está siendo empujada a un gobierno mundial y del anticristo, hermano. Chile está siendo empujado a un gobierno mundial del anticristo, a la globalización, porque esto se quiere implantar, hermano. Quieren desconstruir la familia, quieren hacer un nuevo hombre, como también Hitler lo quería hacer. Esto no es nuevo. Hitler quería un nuevo hombre, un nuevo orden, y eso es lo que está pasando hoy en día, y esto viene a través de organismos internacionales, y nosotros tenemos la autoridad de frenar esto. Ahora, tenemos que preguntarle a Dios, ¿cómo? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi rol? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué es lo que Dios pide que yo haga en este tiempo? Porque si no, hermano, ponga atención acá, porque si se nos quita la libertad de reunirnos, la libertad de predicación, vamos a tener que desobedecer e ir presos. ¿A usted le gustaría que se nos quite esa libertad que hoy día la tenemos? Tenemos libertad de reunión, tenemos libertad de culto, hoy día tenemos la libertad, la cuestión nos protege, pero hay poderes, porque hablar de esta parte espiritual, que quieren quitar esa libertad, quieren quitar la libertad de reunión. ¿Se imagina que estamos bajo esa ley y a mí me lleven preso porque estoy hablando esto? ¿O usted se ponga a hablar ciertas cosas por Facebook o en su amigo? O sea, le digo sinceramente, el diablo, porque esto es a nivel mundial, hermano, el diablo quiere que la iglesia no sea luz. Quiere que la iglesia se quede en sus cuatro paredes, tranquila, callada y que no se involucre. ¿Entiendes? En la época de Hitler, muchos pastores se quedaron callados y un pastor habló, no sé cómo se llama, y ese pastor fue llevado después a los campos de prisión y unos días antes de la liberación de Alemania, él murió ahorcado, creo. Pero fue uno de los pocos pastores que empezó a hablar en contra de todo lo que Hitler estaba haciendo. Los demás se quedaron callados. No hablaron. Pensaron que esto iba a pasar. Mira, mientras el mal no se detenga, el mal va a seguir. Es cuando usted, voy a poner un ejemplo quizás no tan como esto, pero cuando a usted al niño no le enseña valores, principios, respeto, orden, cuando sea grande, eso no lo va a tener y obviamente va a ser muy difícil para él, va a ser peor. Cuando yo dejo pasar las cosas y tengo una actitud pasiva, las cosas se agrandan, crecen. Las cosas negativas, cuando usted no las frena, crecen, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Frenarlas. ¿Por qué? Porque yo soy la sal. Yo tengo la capacidad de frenar la corrupción mediante mi palabra, mediante mi testimonio. Porque es importante hoy día, hermano. Cuide su testimonio, cuide su manera de hablar, cuide cómo usted se conduce, cómo la gente lo observa, porque usted tiene a cargo algo muy importante, ser testimonio de Cristo. Y yo no solamente dentro de un local, dentro de una congregación, usted es testimonio las 24 horas del día. Cuando usted sale de compra, cuando usted le ven hablar con el vecino, cuando usted paga las cosas, usted está haciendo luz. La gente nos observa, hermano, la manera de conducirnos. No somos ajenos al vecino, no somos ajenos a nuestros familiares, no somos ajenos a las personas. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ser testimonio para que a través de nuestro testimonio la gente pueda ver la luz. ¿Qué es lo que está pasando hoy día como iglesia? Porque ahora hablas como iglesia. Busque acá en Esther. ¿Cuánto? Esther capítulo 3.
Versículo 3 habla de Amán, conspira contra los judíos. Acá dice en el versículo 8, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido, que se habla que está dividido, y distribuido, esa palabra distribuido que está dividido, entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo y no guardan la ley del rey. O sea, aquí, ¿por qué Amán tenía privilegio? Porque acuérdense que en el versículo 3:2 dice, y todos los siervos del rey que estaban en el versículo 3:1, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán. ¿Por qué se engrandeció al diablo? ¿Por qué se puso en autoridad al diablo? Hijo de Amedata Agageo, usted sabe que Amán representa al enemigo del pueblo de Dios. Acuérdense que va a haber guerra contra Amalek de generación en generación. Pero ¿por qué el rey lo engrandeció? Y lo honró y lo puso su silla, es decir, lugar de gobierno, sobre todos los príncipes que estaban con él, por la condición del pueblo, porque más bajito en la condición del pueblo, en el versículo 8 dice que hay un pueblo esparcido. O sea, ¿cómo está la iglesia hoy? Desunida, distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a todo el pueblo y no guardan la ley del rey. O sea, ¿cuál fue el derecho legal, el argumento que usó Amán ante el rey para que le diera la autoridad? Acuérdense que Amán representa al diablo, el rey representa al Señor, por decirlo así, la reina Esther representa la iglesia vencedora, la de los últimos tiempos, la iglesia que conquista, la iglesia que sale a triunfar, a interceder. Entonces, la condición real de hoy día, ¿cuál es? Dividido el pueblo, no guardan la ley, ¿y cuál fue la consecuencia? Entregados a muerte. Mira, acá en el 3.8, si usted lee, 3.8 dice, entonces dijo Amán, el rey Asuero, existe un pueblo esparcido y disperso, o sea, disperso, esparcido y dividido. Esa es la condición los días de la iglesia, quizás gran parte de la iglesia, esparcido y dividido. Eso es lo que estamos viendo hoy día, esparcido y dividido. No observaban las leyes, porque obviamente un pueblo que no está viviendo en obediencia va a estar esparcido y dividido. ¿Sabe lo que hoy día a veces pasa en el pueblo evangélico? Voy a leer un versículo. Voy a hablar leer esos puntos mientras yo... En el versículo de Esther 7:4, aquí cuando la reina Esther habla de la condición de la iglesia o del pueblo, dice, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Las leyes que están saliendo hoy del aborto, están matando a niños inocentes, están tratando de sacar la familia, están tratando de borrar la religión, por decirlo así. Quieren sacar la religión, quieren un gobierno laico, no quieren que nosotros hagamos clase de religión evangélica, quieren sacar la cristiandad, quieren borrar a los cristianos, a los evangélicos en los gobiernos, en las autoridades, en las escuelas. No quieren que se nombre a Dios, quieren sacar las Biblias. Usted ya sabe lo que hizo la famosa diputada que no quería que se jurara por la Biblia. O sea, a toda costa, Amán quiere borrarnos. Por eso que ahora la iglesia del Señor se tiene que levantar con mayor fuerza, levantarse e influenciar. La reina Esther ocupó algo muy importante. Yo sé que muchos cristianos no les gusta involucrarse, como se dice, ni en política, ni en lo social, quieren estar dice, no, hay que puro evangelizar y predicar. Pero aquí la reina Esther se tuvo que casar con un rey, por decirlo así. Se tuvo que ir a intervenir a costa de su vida para interceder, para orar, para poder dar. ¿Y qué pasó, amado? Dios la puso en gracia. Si nosotros queremos revertir estas leyes que están saliendo hoy, nosotros necesitamos buscar el rostro de Dios como nunca antes, unirnos, que es lo que hemos estado haciendo quizá a través de esta pandemia y quizá a través de muchas redes sociales, a través de Zoom. Nos hemos reunido con pastores, nos hemos reunido con hermanos, nos hemos puesto a orar, a interceder y a ayunar. Y creo que Dios está abriendo puertas en alguna manera. No estamos solos, amados. Está el Señor con nosotros, pero la iglesia tiene que levantarse. Porque si queremos un avivamiento, mire, se dice que hubo gran oscuridad, ¿no es verdad? Pero ¿qué pasó cuando se revirtió todo esto? La reina Esther con Mardoqueo, todo lo malo, todo lo negativo que se venía, se volvió para bien.
Y de hecho ahí se produjo un avivamiento. ¿Cuándo se va a producir el avivamiento? Cuando la iglesia se una, cuando la iglesia se unifique en un solo propósito, levantar el nombre de Cristo, glorificar a Cristo, porque aquí no hay que denominación, que estrella superapostólica, no, aquí está Cristo, 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 el autor de eterna salvación, el Mesías, el león de la tribu de Judá, el que tenemos que levantar como iglesia de Dios y no tener temor de decir, no estoy de acuerdo, lo que es pecado, lo que dice la Biblia es pecado, y lo que dice la Biblia es lo que prevalece, porque es la palabra de Dios. Y los hijos de Dios vamos a defender este libro, vamos a defender su palabra, vamos a defender sus principios, porque nosotros tenemos que levantarnos, amados. Y la reina Esther fue con una estrategia en el lugar de gobierno. Quizás fue camuflada porque no dijo cuál era su origen. ¿Se da cuenta? No dijo cuál era su origen. Se casó con el rey. Ahora, amados, este es el tiempo en el que nosotros tenemos que usar de la sabiduría que viene del cielo, porque aquí la iglesia, la que va a prevalecer es la que conquista, la que hereda las promesas, y el que hereda las promesas es el que no vive a nivel de la carne ni de las emociones, vive a nivel de la obediencia del espíritu, porque la reina Esther, para poder gobernar, tuvo que sujetarse a este famoso eunuco, ¿se acuerdan? Que ella hacía todo lo que él le decía. Eunuco es como representante del Espíritu de Dios, por decirlo así, para poder entender. Ella no hacía nada sin que el eunuco le decía lo que necesitaba, y el eunuco escuchaba al rey, él servía al rey, o sea, conocía el gusto del rey. Es decir, la iglesia que se deja gobernar por el Espíritu de Dios es la que va a gobernar, es la que va a gobernar los lugares celestiales para emitir decretos de vida y no de muerte. Y nosotros, amados, acá tenemos que empezar a entender algo. La iglesia de Dios tiene que ser aguerrida, tiene que ser una iglesia que no le tema al enemigo. No sé si encontró el versículo. Sí. Aquí hay un versículo, bueno, mi esposo habló un poco de la situación de la iglesia. El versículo que aparece es en Josué, el último capítulo de Josué, para que usted lo busque. Es la condición de repente en la que a veces caía en Israel, y que a veces yo la veo. En Jueces 21-25, dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es la condición de la iglesia. Cada uno hace lo que bien le parecía. Por eso que estaban esparcidos y divididos, porque no tenían un sentido de autoridad, de identidad. Como iglesia o como Israel, ellos no se sentían como quizá una nación ya. Y por eso que cada uno estaba metido en su rollo, cada uno estaba haciendo sus cosas, tan diseminadas por todos lados, no se habían reunido, no estaban quizás celebrando las fiestas, o sea, estaban totalmente, bueno, eso es lo que el diablo quiere hacer, robar la identidad a la iglesia, para que la iglesia no tenga idea de qué es lo que está haciendo. Entonces acá estaban esparcidos, divididos, no andaban en la ley de Dios, por lo tanto, fueron entregados a mal y a muerte. Y eso recién mi esposa lo leyó, que sale acá en Esther capítulo 4, verso 1. Y a cada una de las provincias donde llegaba la orden del rey y su edicto, hubo gran duelo entre los judíos y ayuno, llanto, lamento, y el saco y la ceniza llegaron a ser cama para muchos. O sea, fue tanto el temor por lo que iba a venir, que la reacción de todos los judíos que vivían en ese gobierno fue que empezaron a hacer ¿qué cosa? Ayunos, llantos y lamentaciones. El saco y la ceniza llegaron a ser cama para muchos. O sea, inmediatamente el pueblo reaccionó, se dio cuenta del peligro. O sea, el decreto del rey, porque acá lo dice acá, en el Esdras 3:13, este es el decreto del rey, este es el decreto del diablo sobre esta. No. Esther 3:13. Este es el decreto del diablo, dice, y los decretos fueron enviados por correo a todas las provincias del rey, ordenando destruir, matar y exterminar a todos los judíos, desde el joven hasta el viejo, niños, mujeres, en un mismo día, al tercer mes 12º, o sea,
al del Adar saquear sus bienes. O sea, el edicto era para borrar a Israel del mapa. Y ojo, saquear sus bienes. Claro. Entonces, cuando en el capítulo 4, verso 1, Mardoqueo oye, dice, Mardoqueo supo todo lo que se había hecho. Entonces Mardoqueo rasgó sus vestidos y se vistió de saco y de cenizas, y entró en el medio de la ciudad, y allí clamó amargamente. Y llegó luego hasta la puerta real, pues no era permitido entrar en la puerta real cubierto de saco. Y en cada una de las provincias donde quería llegaba la orden del rey, su edicto, hubo gran duelo entre los judíos. Ayuno, llanto, lamento, y el saco y la ceniza llegaron a ser cama para muchos. Eso es lo que hoy día nosotros, por lo menos yo percibo. Yo no me voy a vestir ni de saco, ni de ceniza, ni me voy a... No. Pero sí estoy orando a Dios. Sí estoy afligiendo a mi espíritu. Sí estoy buscando a Dios, porque Dios tiene que intervenir a través de su iglesia. De su iglesia y de una forma también soberana. Entonces el pueblo se afligió. Y Dios intervino. Dios intervino. Aquí lo vemos acá si usted lee por un poquito largo, es Esther 6. Dice, aquella misma noche se fue el sueño del rey. Ahora, mire, yo quiero celebrar algo antes de leer estos versículos, que en el versículo 4:14 es lo que tiene, es la actitud que debe tener ahora la iglesia. Porque si calla absolutamente en este tiempo, o sea, si nosotros nos quedamos calladitos, encerrados en nuestras cuatro paredes, no hacemos nada, porque si calla absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. De alguna otra manera, Dios va a intervenir, porque Dios es Dios y se va a cumplir lo que está escrito, que la gloria postrera será mayor que la primera, que es su palabra, su presencia, que es su reino. Dice, pero, ¿qué vas a hacer? Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Qué significa eso, amado? Que sí o sí tenemos que involucrarnos, o vamos a perder. Vamos a perder nosotros, nuestras casas, nuestra familia, vamos a perder nuestra herencia, porque aquí la clave eres tú, que tú te involucres, que tú comiences a brillar y a levantarte en victoria y no deje que el enemigo lo engañe, no deje que Satanás lo desanime, no deje que el diablo te intimide. Usted tiene que levantarse en victoria y comenzar a creer lo que la palabra de Dios dice, que tú vas a levantarte y vas a resplandecerte en medio de las tinieblas. Tenemos que volver el corazón a Dios, amados. Volvamos el corazón a Jesucristo Nazaret, porque el pecado nos hace sufrir. Y tenemos que declarar la palabra. Lo que es pecado, y el pecado nos hace sufrir. El pecado significa no dar en el blanco. La palabra pecado viene de esa raíz, no dar en el blanco. Cuando yo me desvío de los propósitos de Dios, y tú y yo somos llamados a ser sal y luz de este mundo. Y acá dice, tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe que si para esta hora has llegado al reino? Tú tienes las llaves del reino de los cielos. ¿Y sabes cuáles son las llaves del reino? Cuando Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y uno le decía en Elías, algún profeta, pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Él hizo una declaración. Él declaró, tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, el verdadero, el Hijo del Dios viviente, el Todopoderoso, el que había de venir. Él era el que gobierna, el que reina. Todas las profecías estaban direccionadas a Cristo. Él era aquel, el que iba a pisarle la cabeza al diablo. La simiente de la mujer, que ya estaba establecido desde el Génesis, que él es el prototipo de la salvación. Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Pedro tenía esa revelación. Bien, Pedro le dijo, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta piedra, ¿qué dijo piedra? Sobre esta revelación edificaré mi iglesia. ¿Cuál revelación? Que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esas son las llaves del reino, amado, en que Jesucristo de Nazaret nos dio la victoria y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y quitándola del medio, despojó a los principados y a las potestades, triunfando
sobre ellos en la cruz. Por eso, amados, nosotros tenemos que vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ya no somos esclavos del pecado. Tenemos que renunciar al pecado, amado, porque el pecado nos lleva a esclavitud, el pecado nos lleva a vivir en desgracia, en miseria, en derrota, a un nivel de la carne. Y usted sabe que Amán hizo un decreto de muerte contra los pueblos de Dios. Acá hay un prototipo, amado. Esta historia de la reina Esther es para los últimos tiempos, es una revelación para los últimos tiempos de cuál es la iglesia que va a salir victoriosa, porque va a venir un avivamiento. Porque el Señor lo prometió que la gloria de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuál casa? ¿Qué es lo que es la casa? Como dice en 2 Timoteo 1, que dice que la casa de Dios es la iglesia. La casa de Dios somos tú y yo, pueblo de Dios que ha creído en Jesucristo Nazaret. Y la gloria postrera será mayor que la primera. Es decir, la gloria que vimos nosotros en Hechos de los Apóstoles, en la que se hizo milagros, señales, prodigios, la que se evangelizó, pero la que viene ahora, la influencia que vamos a tener la iglesia en los postreros tiempos va a ser mucho mayor, porque va a venir un avivamiento grande, manifestado totalmente a la humanidad. Y tú y yo somos protagonistas de ese avivamiento, pero necesitamos volver el corazón a Cristo. Necesitamos volver nuestras mentes y nuestro ser al Dios único y verdadero, rendir nuestras vidas realmente a Jesús y declarar que Él es el Señor. Jesús de Nazaret, eres el Señor de mi alma, de mi mente, de mis pensamientos, de mi corazón. Jesús de Nazaret, tú eres el Señor. Gobierna tú mi vida para que pueda Él gobernar y usted pueda hacer una influencia al mundo. Es necesario que la luz de Cristo comience a resplandecer en ti. Pero si vivimos en pecado, si vivimos en cosas ocultas, amado, nunca vamos a triunfar. Somos presa del diablo. Vamos a ser destruidos, vamos a ser aniquilados si no nos volvemos a Dios de todo corazón. Porque la iglesia que va a triunfar va a ser aquella iglesia que va a estar limpia. Dice la Escritura que su iglesia que va a gobernar es la iglesia que está sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Él viene a buscar una iglesia que ya esté llena del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo gobierna, amado. Y para eso necesitamos entregarnos completamente a Cristo, amado. Ya no estamos para estar jugando a ser cristianos. O eres de Cristo o no eres de Dios. O frío o caliente. Porque yo no te quiero tibio, dice la Escritura. Si no, yo te voy a vomitar de mi boca. Jesucristo ahora nos está llamando al valle de la decisión. O estás conmigo o estás con Baal. ¿Y sabe qué representa Baal? La carne. Los deseos pecaminosos de la carne, la lujuria, la fornicación, la pornografía, la mentira. Eso representa a Baal. Bueno, ¿a quién vas a servir? ¿A Baal, a tu carne, o me vas a servir a mí, al Dios vivo verdadero? Porque hoy es el tiempo, amado, en que Dios nos está llamando a ese confrontamiento, a ese valle de la decisión, como decía al principio en uno de los discipulados. Dios nos va a juzgar y va a venir a juzgar a las naciones, pero primero el juicio comienza por la casa de Dios. Así que, amado, tenemos que revestirnos de la victoria de Cristo y tener esa actitud de la reina Esther. ¿Queremos un avivamiento? Sí. ¿Quiere que la gloria postrera sea mayor que la primera? Sí, yo quiero eso. Bueno, renuncia. Empieza a hacer lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque seguir a Cristo también es una decisión y es algo que tú tienes que optar, es algo que tú tienes que decidir en tu vida. Es realmente tomar la cruz, y tomar la cruz significa llevar la muerte de Cristo. Y esa muerte significa morir al ego, morir a tu envidia, a tu orgullo, a tus celos, morir a la violencia, a todas esas cosas que a nosotros nos llevan a esclavitud y nos bajan a un nivel que es la carne, que se llama. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, amado, Dios nos está ahora llamando. Mire, esta pandemia ha servido para algo. Aquí se van a afirmar los valientes. En esta pandemia, los hijos de Dios se van a santificar más. Como dice en Apocalipsis, que el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté inmundo, ensúciese más. Porque aquí se van a ver realmente los cristianos. Porque aquel que se va a apartar, el que ya no se congrega, él no está orando y empieza a caer en las cosas de la carne, se divorcia, ya no quiere nada con Dios, se aparta de Dios. Aquí se van a ver los verdaderos cristianos en esta pandemia. Porque aquí usted va a tener que depender del Espíritu de Dios. Va a tener que tener una relación íntima con el Espíritu Santo y con Dios va a tener, y aquí se van a ver los cristianos.
Entonces, amado, no claudiquemos a nuestro llamamiento, a nuestra vocación, luchemos, perseveremos, sigamos adelante, porque la victoria ya la tenemos comprada. Jesucristo nos dijo en su palabra, la victoria ya es nuestra, amado. En Cristo Jesús, usted ya consumado es. Y ese consumado es significa que usted ya está en la victoria. Pero tiene que volvernos el corazón al Señor. ¿Sabe lo que hizo la reina Esther? Comenzó a orar, a ayunar, humillar su rostro ante el Señor, pedir perdón. Yo le invito a que usted vea la película de la reina Esther. Yo se las voy a mandar. Y usted medite todos los pasos a seguir para un avivamiento, para una influencia real en un imperio. ¿Cómo fue que ella llegó a ser reina? Porque Dios le puso en gracia. ¿Y por qué tuvo esa gracia? Dice que Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Amado, mantengamos un corazón humilde delante de Dios, porque Dios da gracia al humilde. ¿Usted quiere gracia de Dios? Sea humilde. Y busque el rostro del Señor. Llénese de Dios, porque Él te va a llenar tu corazón de su presencia. Amén. Mi esposa puede predicar. Hermanos, este es un pequeño estudio y yo creo que no vamos a poder terminarlo porque estamos recién en la introducción, pero lo más importante acá, hermanos, que Dios nos está llamando. Esto es una una convocatoria de Dios para nuestra vida. Y como decía mi esposa, la reina Esther fue puesta en un lugar de autoridad. O sea, y acá es algo importante, Mardoqueo, de alguna manera, sabía que a través de Esther Dios iba a hacer algo grande, porque usted sabe que Esther no tenía ni papá ni mamá, la tomó como una hija, Mardoqueo. Y él fue la que lo introdujo cuando la reina Vasti fue desechada como reina, y después empezaron a buscar a la sustituta, pero fue Mardoqueo quien fue y llevó a Esther a este lugar, a un lugar donde realmente era difícil, porque en ese tiempo había muchas mujeres, también las culturas eran totalmente contrarias a la palabra, o los israelitas, pero como dice mi esposa, algo que un día yo volví a retomar Esther, hay algo que caracterizaba a la reina Esther, que siempre Dios la ponía en gracia. Mire, busque acá Esther 2:9, dice, y la joven halló gracia ante sus ojos. Sí, y me di cuenta un día que siempre la reina Esther tenía gracia, dice acá, y fue bondadosa con ella, porque obviamente le encargaron a un eunuco, dice, en el verso 8, ahí está acoplado. Dice, en el verso 8 dice, y cuando se divulgó la orden del rey y su edicto, aconteció que muchas doncellas fueron reunidas en la ciudad de Susa, bajo la custodia de Hegai. Y Esther también fue llevada al palacio real al cuidado de Hegai, guardián de las mujeres. Acá no dice que Esther se propuso, dice que fue llevada, fue guiada. ¿Por qué? Por Mardoqueo. Aquí, mire, hay un tema que a lo mejor me adelanta a pasar, la importancia del segundo, porque Mardoqueo estaba detrás de todo esto. Mardoqueo fue que llevó a la reina, no era en sí Esther. Pero lo que hacía Esther es algo que nosotros debemos hacer muy, muy, muy importante, obedecer a las autoridades que Dios ha puesto. Mire, lo que dice acá, Esther 2:20. Esther 2:20. ¿Por qué le iba tan bien a Esther? ¿Por qué en medio de un lugar tan inhóspito, tan lleno de paganismo, le iba bien a Esther? Porque acá lo dice en el verso 20. Esther no había revelado aún su estirpe ni su pueblo, como le había encargado Mardoqueo, pues Esther hacía todo, no algo, todo lo que le ordenaba Mardoqueo, como cuando ella era criada por él. O sea, que Esther, para llegar al lugar de autoridad, tuvo que obedecer a una persona que se llamaba Mardoqueo. Esto es una enseñanza, mire. Para yo llegar a un lugar de autoridad, tengo que estar sujeto a alguien que me está llevando a ese lugar de autoridad. No sé si me entiende. Para yo poder estar en un lugar de autoridad de gobierno, tengo que estar sujeto a alguien que me esté llevando a ese lugar de autoridad. Esto es una persona que tiene autoridad. O sea, una persona que realmente tiene una autoridad de Dios siempre te va a llevar a lugares de
te va a promover, te va a levantar, ¿me entiendes? Pero detrás va a estar alguien que va a estar enfocado en tu llamado y en tu propósito, porque de alguna manera, no lo dice la Biblia, Mardoqueo sabía que de alguna manera Esther podía estar en ese lugar de autoridad, porque no dice que ella le nació o quiso, dice que fue llevada, y Dios siempre ponía gracia delante de los ojos. Busque Esther capítulo 2. Verso 15, y cuando le tocó el turno de ir al rey a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija suya, ella no solicitó cosa alguna, sino que le había indicado Hegai, eunuco del rey y guardián de las mujeres, pues Esther hallaba gracia a los ojos de todos cuantos le veían. La característica que nos dice acá la Biblia es que Esther, como dice mi esposa, era humilde. Dios da gracia a los humildes y a los soberbios lo resiste. ¿Y cuál era la humildad de Esther? Que se sujetaba a Mardoqueo, que no cuestionaba sus cosas. Reconocía autoridad. Que reconocía autoridad en Mardoqueo. ¿Me entiende usted? O sea, ella se sometió y después fue entendiendo, yo creo, el plan de Dios, porque después ella abogó por su pueblo. Lo dice acá en el verso, Esther capítulo 4. Verso 13 al 16 dice, y Mardoqueo mandó que respondiera a Esther, no creas dentro de tu alma que ha de escapar de la casa del rey más que cualquier otro judío, por cuanto, si en este momento callas, socorro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre perecerán, y quién sabe si para un tiempo como este has llegado a este reino. Y Esther dijo y respondió a Mardoqueo, ve, esta es la respuesta de nosotros, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y ayuna por mí, y no comáis ni bebáis durante 3 días, ni comáis ni de noche ni de día, que yo también ayunaré igualmente con mis doncellas. Entonces acudiré al rey, y aunque no sea conforme a la ley, si perezca, que perezca. Aquí vemos la respuesta de Esther. Esther obedeció y escuchó el consejo y la exhortación que le dio Mardoqueo, y produjo obediencia y produjo un resultado de ayuno y de oración. Y yo creo, hermanos, que en este tiempo es de ayuno y de oración. Es de ayuno y de oración. Un día no es tiempo de hacer otra cosa que buscar a Dios. No digo que nos pongamos como religiosos, pero que tengamos siempre en nuestra mente orando y preguntándole a Dios, porque nosotros podemos estar orando en cualquier circunstancia, en cualquier momento, preguntándole a Dios. Y eso es lo que hago yo. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo oro? Estoy en una búsqueda permanentemente de lo que Dios quiere hacer. Y yo le preguntaba a Dios, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo que tú quieres? Y Dios me venía con un versículo de la Biblia que dice que Dios desea que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Dios está interesado en cada ser humano, pero también está interesado en este país. ¿Y cuál es la misión que tenemos? Que aparte de orar y ayunar, es ahora proclamar a Cristo. Yo creo que después de esta pandemia vamos a tener, o ya tenemos que hacer, no digo campaña evangelista, porque en realidad cuando dice campaña evangelista inmediatamente nos proyectamos un evento y pensamos que solamente en esa vez se va a evangelizar. No, yo creo que tenemos que transformarnos todos en evangelistas. Todos tenemos que evangelizar. Todos tenemos que hablar. Yo creo que este tiempo es para conocer más la palabra, conocer más del Señor, conocer del Espíritu, porque cuando se levanten las restricciones, vamos a tener que empezar a hablar y a proclamar la palabra. Ya lo estamos haciendo, en algunos medios se están haciendo eventos, pero yo creo que va para allá la cosa.
todos nosotros vamos a tener que hablar las maravillas de Dios. Vamos a tener que anunciar las virtudes. Y para eso, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fortaleza y la unción. Vamos a llegar hasta acá por la hora, porque me queda la segunda parte que la vamos a terminar el otro día. Vamos a ver los resultados de un avivamiento, qué es lo que produce realmente un avivamiento en un país y en un pueblo. Y yo creo que en este tiempo tenemos que pedir eso. Yo lo estoy pidiendo, ¿eh? Estoy orando porque Dios intervenga soberanamente, divinamente, y saber que el enemigo, obviamente, está ensañado, está molesto, está airado, no quiere que la iglesia prevalezca, no quiere que la iglesia exponga, no quiere que la iglesia hable. Pero donde más se nos impide hablar es donde más tenemos que hablar. ¿Entiendes? Así que, hermanos, vamos a llegar acá. Y el próximo jueves tendría que ya ver los resultados de un avivamiento. Esto es una pequeña enseñanza. Todos los avivamientos nacen de una necesidad. Todos. Hasta donde sé. Pero tenemos que provocar, tenemos que nosotros sentir un compungir por lo que está pasando a nuestro alrededor. No puede haber avivamiento si nosotros nos da lo mismo todo. Un corazón indolente no le sirve de mucho, pero un corazón que se duele por lo que está pasando, que constantemente está orando, intercediendo, Dios va a intervenir, hermano. Sépalo, téngalo por seguro que Dios va a intervenir a través de nosotros, en nuestra iglesia, por donde Dios quiera, porque en el fondo Dios va a hacer las cosas. Amén. Pero lo importante es que estemos unidos en el Señor y como un solo sentir de que el reino de Dios sea establecido en mi nación. Amén, hermano. Amén. Bueno, quiero invitarles a orar por esta palabra y que el Señor nos haga fuertes, nos santifique, nos levante. Así que nos vamos a unir en el Espíritu ahora. Ahí yo voy a hacer una oración y tengamos este mismo sentir. Digámosle al Señor, Señor, yo quiero ser así como la reina Esther, obediente, en gracia, y quiero establecer tu reino en mi nación. Amén. Amado Padre, que estás en los cielos, nosotros levantamos al trono de tu gracia a cada hermano que está en este momento conectado, Señor, que va a escuchar esta predicación, que la presencia de tu Espíritu Santo ahora imparta, Señor, algo nuevo, diferente, Señor, una renovación del entendimiento, Señor, para saber en la que tú nos has llamado para este tiempo, Señor, a establecernos, a levantarnos y a resplandecer como nunca antes, Señor, como esa iglesia que somos columna y baluarte de la verdad, como esa iglesia que está llamada a gobernar, esa iglesia que está sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo, Señor, que es por gracia, Señor, que no son por nuestras obras ni son nuestros méritos, sino es por la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Padre, que venga, Señor, una renovación de entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, con sabiduría, con inteligencia para comprender el tiempo que estamos viviendo y poder, Señor, ejecutar, Señor, establecer el reino de los cielos en mi nación. Padre, yo te doy gloria y alabanza por cada hermano y cada hermana, Señor, que se está involucrando en lugares, Señor, en la sociedad, Señor, para alumbrar en partidos políticos, quizás, Señor, en las escuelas, Señor, a nivel, Señor, en junta de vecinos, Señor, que también están dando alimento a muchas personas indigentes que levantaron, Señor, estas ollas, Señor, común, Padre. Gracias te doy por mis hermanos y mis hermanas, Señor, que están trabajando arduamente, Señor, por ser agentes de luz, por ser llamados a manifestar tu justicia, tu verdad y tu bondad, Señor, en las naciones de la tierra. Gracias, Padre, por sus vidas, Señor. Danos nuevas fuerzas, Señor, como las águilas, como el búfalo, Señor. Los jóvenes se cansan, los niños se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán, porque tú eres nuestra fuerza, Señor. Imparte nueva fuerza en esta hora, Señor, a tus hijos, Señor. Imparte nuevas fuerzas ahora a tu pueblo, Señor. Que podamos estar firmes, constantes en oración, en ayuno, en velar, Señor, como dice tu palabra, como las vírgenes prudentes, Señor, que están velando a las puertas de tu venida, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos. En el nombre de Jesús ahora bendigo sus vidas y quebrantamos ahora en el nombre de Jesús
toda fuerza espiritual demoníaca, trabajos de brujería, trabajos de hechicería en contra de mis hermanos. Padre, yo te pido que ahora los ángeles fieles a Jesucristo, que dice tu palabra, que están a favor de los que esperan salvación. Ángeles poderosísimos, Señor, que ejecutan tu palabra y obedecen a la voz de tu precepto. Ángeles poderosos que vayan a romper cadenas ahora, que vayan a cancelar pactos demoníacos, decretos de brujería, de hechicería, de macumba, Señor. En el nombre de Jesús se cancelan, se rompen espíritu de enfermedad, de cansancio, de flojera, de desidia. Todo espíritu que quiera nublar los ojos del entendimiento se rompe, se cancela. Ahora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, porque tu nombre es sobre todo principado, sobre toda potestad, y en ese nombre se dobla toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará, Jesús de Nazaret es el Señor. Declaramos esa palabra ahora sobre tus hijos, sobre tus hijas, y que los ángeles se movilicen ahora, Padre. Necesitamos la intervención angelical tuya, Señor, porque es la séptima parte que aún trabaja con nosotros, Señor. Que aunque la tercera parte de los ángeles caídos, Señor, han trabajado en la tierra para querer destruir, para querer, Señor, aniquilar, pero sabemos que más están con nosotros que los que están en el mundo. Tenemos, Señor, la victoria ganada a través de lo que hizo Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido ahora la intervención angelical, Señor, de ángeles guerreros poderosísimos, Señor, que vengan con armas espirituales, Señor, desde el cielo, para que vengan a sacar y a romper los trabajos de hechicería y decretos de muerte, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Guarda tu iglesia, guarda tu pueblo en estos postreros tiempos, porque tú vas a exaltar al humilde, Señor, y vas a resistir al soberbio, porque es tiempo que la iglesia del Señor se levante como nunca antes, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Nos encomendamos a tu gracia, a tu Espíritu Santo y a tu palabra que tiene poder para sobreedificarnos, Señor, como lo dijo el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles. Y esa palabra nos sobreedifique para levantarnos fuertes, firmes y constantes en ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Te bendecimos, amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sean renovada tu fuerza y el que está en nosotros más poderoso que el que está en el mundo. Amén. En el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que estaremos vigorosos y verdes. En el nombre de Jesús, desatamos y declaramos esa palabra en nuestros cuerpos, amado. Declaremos la palabra de Dios que tiene poder sobrenatural para transformarnos. Les amamos y le bendecimos, amados, y le damos la gloria al Señor por sus vidas. Amén. Amén.